Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Miércoles 5 de enero. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5 hasta el capítulo 7 presenta una segunda función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. El autor explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido, de que él sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a leer los siguientes pasajes de la Sagrada Escritura para ver qué funciones cumplía el sumo sacerdote. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Números 6, 22 al 26. Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Los sacerdotes fueron designados para representar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. El sacerdote era un mediador. Esto valía para cualquier sistema de sacerdocio, ya fuera israelita, griego, romano o cualquier otro. El sacerdote instrumentaba la relación con Dios, y toda su ocupación apuntaba a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. El sacerdote ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos. El pueblo no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. El sacerdote sabe cómo ofrecer un sacrificio aceptable para que nuestros dones sean aceptables ante Dios, consiguiendo la purificación o el perdón. Los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos y aplicarlos. Finalmente, los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en nombre de Yahvé. A través de ellos, Dios mediaba su buena voluntad y su propósito benefactor hacia el pueblo. Sin embargo, en 1 de Pedro 2:9 hay un avance. Los creyentes en Jesús recibimos el título de real sacerdocio. Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Hebreos 14, 14 al 16. Hebreos 10, 19 al 23. También hay responsabilidades importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Él quiere que les enseñemos y les expliquemos sus leyes y sus preceptos a los demás. También quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! ¿Qué diferencia debiera marcar en nuestra vida el ser hechos real sacerdocio? ¿Cómo debería afectar nuestra manera de vivir esta realidad? Miércoles 5 de enero. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción, aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le presenta como caminando de aquí para allá, en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería
y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo, el mediador, único medio por el cual perdona los pecados. Dios no puede perdonar los pecados en menoscabo de su justicia, su santidad y su verdad, pero perdona los pecados y lo hace plenamente. No hay pecados que no perdonará por medio del Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza del pecador, y si descansa en ella con fe sincera, puede estar seguro del perdón pleno y gratuito. Hay solo un canal, y este es accesible a todos, y por medio de este canal, el alma penitente y contrita recibe abundante perdón, y hasta los pecados más negros son lavados. Cristo no reconoce ninguna casta, ni color, ni grado como necesarios para llegar a ser súbditos de su reino. La admisión en su reino no depende ni de la riqueza ni de una herencia superior. En cambio, los que han nacido del Espíritu son los súbditos de su reino. El carácter espiritual es lo que será reconocido por Cristo. Su reino no es de este mundo. Sus súbditos son los participantes de la naturaleza divina, que habrán escapado de la corrupción que está en el mundo y que se manifiesta por la concupiscencia. Y esta gracia les es dada por Dios. Cristo no encuentra a sus súbditos preparados para su reino, sino que los califica por medio de su divino poder. Los que estaban muertos en delitos y pecados son revividos a la vida espiritual. Como el siervo contempla a su amo y la sierva observa a su patrona, estas almas atraídas por las cuerdas del amor de Cristo lo miran constantemente como el autor y consumador de su fe. Al contemplar a Jesús, al obedecer sus requisitos, aumentan su conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. De este modo se transforman a su imagen de carácter en carácter hasta que llegan a distinguirse del mundo y se puede escribir acerca de ellos: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miércoles 5 de enero. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sobre este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el tema de Hebreos. Después de presentarse a Cristo en esa función, los capítulos 3 y 4 desarrollan el concepto de nuestra necesidad de su ministerio en los atrios celestiales y de la experiencia del reposo del alma que se alcanza cuando nos apropiamos de ese ministerio. Los capítulos 5 al 10 tratan diversos aspectos del ministerio de Cristo a nuestro favor. El sistema cristiano de salvación por la fe tiene su centro en la persona de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Cristo simpatiza completamente con el cristiano sincero que tiene que enfrentarse a menudo con problemas y dificultades, porque Él sufrió en su propia naturaleza humana, pero sin pecar, las debilidades que son inherentes al género humano. Uno de los propósitos de la encarnación fue que la deidad se acercara tanto a la humanidad que pudiera experimentar las mismas debilidades y problemas de los cuales participamos nosotros. Cuando Cristo lo hizo, quedó capacitado para llegar a ser nuestro sumo sacerdote y representarnos ante el Padre. Fin de la cita. Dice el comentarista Matthew Henry: Cristo ejecutó una parte de su sacerdocio en la tierra
al morir por nosotros, ejecuta la otra parte en el cielo, alegando la causa y presentando las ofrendas de su pueblo. A criterio de la sabiduría infinita, fue necesario que el Salvador de los hombres fuera uno que tuviera el sentimiento de compañero que ningún ser, salvo un congénere, pudiera tener. Y por tanto era necesario que experimentara realmente todos los efectos del pecado que pudieran separarse de su verdadera culpa real. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero mientras más santo y puro era Él, menos dispuesto debe haber estado a pecar en su naturaleza y más profunda debe haber sido la impresión de su mal. En consecuencia, más preocupado debe haber estado Él por librar a su pueblo de la culpa y el poder del pecado. Debemos animarnos por la excelencia de nuestro sumo sacerdote para ir directamente al trono de la gracia. La misericordia y la gracia son las cosas que queremos. Misericordia que perdone todos nuestros pecados y gracia que purifique nuestras almas. Además de nuestra dependencia diaria de Dios, para las provisiones presentes, hay temporadas para las cuales debemos proveer en nuestras oraciones. Tiempos de tentación, sea por la adversidad o la prosperidad, y especialmente en nuestro momento de muerte. Debemos ir al trono de justicia con reverencia y santo temor, pero no como arrastrados, sino invitados al trono de misericordia donde reina la gracia. Tenemos denuedo solo por la sangre de Jesús para entrar al lugar santísimo. Él es nuestro abogado y ha adquirido todo lo que nuestras almas puedan desear o querer. La matutina a fin de conocerle, del 15 de marzo, titulada Jesús nos mantiene firmemente, párrafos 1 al 2, dice lo siguiente: en los atrios celestiales, Cristo intercede por su iglesia. Intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre. Los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficiencia de su sacrificio expiatorio. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos asimos de Él tan firmemente, sino porque Él nos sostiene con seguridad. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos, pero ella depende de uno que endosa todas las promesas. Jesús, precioso Jesús, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Oh, cuán privilegiados somos porque podemos venir a Jesús tal como somos y podemos descansar en su amor. No tenemos esperanza fuera de Jesús. Solo Él puede tomarnos con su mano y sacarnos de las profundidades del desánimo y la impotencia para colocar nuestros pies sobre la roca. Aunque el alma humana puede aferrarse a Jesús comprendiendo desesperadamente su gran necesidad, Jesús se aferrará de las almas compradas con su sangre con mayor firmeza aún que la del pecador que se aferra de Él. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.